Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Zaragoza, España, al mundo hispano, evangelizando para todos el evangelio correcto de vuestra salvación y enseñando las escrituras solo a mujeres. Primeramente, este video es explicando lo que es la salvación, sencillamente el evangelio correcto de salvación, la fe en la sangre de Cristo. 1 Corintios 15, 1 a 4. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Efesios 1 y 13, en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 3 y 24-25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. La Valera 1602 purificada que hemos repasado. Conclusión. El cristiano sellado vs. El no sellado. La diferencia no está en las obras, sino en el evangelio en el que se ha creído. El cristiano sellado es aquel que, habiendo oído la palabra de verdad, ha puesto su fe en la sangre de Cristo, Romanos 3 y 25. Al creer en el evangelio de su salvación, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1 y 13. Este sello es la garantía de Dios, es una salvación segura porque depende de la fidelidad de Cristo y su sacrificio perfecto. Está firme en el evangelio, el cristiano, no sellado. Es aquel que, aunque pueda usar el nombre de Cristo, no ha confiado exclusivamente en su sangre. Quizás confía en sus propias obras, en su religión o en su conducta. Al no descansar únicamente en la redención por su sangre, Efesios 1 en 7, no tiene el sello del Espíritu. Su esperanza es incierta porque no está edificada sobre el fundamento de la gracia y la fe en su sangre. Muy bien. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, estar firmes en este evangelio correcto de salvación. Está clarísimo, no hay otro. Este es el evangelio de la gracia. Estamos con el título El misterio de la novia de Cristo. Comenzamos leyendo los 7 misterios. El primero, el evangelio. El segundo, Cristo morando en nosotros. El tercero, cuerpo de Cristo, la novia esposa de Cristo. El cuarto, el quinto, el arrebatamiento. El sexto, la iniquidad. El séptimo, la restauración de Israel. O sea, uno de los 7 misterios es que la Iglesia de la Gracia, en este tiempo cristianos peculiares por el mundo entero que comprendieron el Evangelio de salvación revelado a Pablo para este tiempo de gracia por el mismo Señor Jesucristo, primera de Corintios 15, el 1 al 4, y la fe en su sangre, pues esa es la novia de Cristo. Uno de los 7 misterios que vamos a tratar hoy. Excelente. Al centrar la enseñanza en la novia de Cristo como uno de los 7 misterios, estableces con claridad que la Iglesia de la Gracia es un organismo espiritual único, fundamentado en el Evangelio revelado a Pablo. Es vital resaltar que esta identidad no es religiosa, sino que se basa en la justificación por la fe en su sangre y la unión perfecta del cuerpo con su cabeza. Vamos a leer segunda de Corintios 11:2, porque yo soy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este versículo confirma que la Iglesia de la Gracia ya ha sido desposada con el Señor Dios. No es algo que dependa de tu esfuerzo, sino de la pureza que recibiste por la fe en su sangre. Como novia, eres presentada como una virgen pura, sellada y apartada de la religiosidad para ese encuentro gozoso. Dime por dónde quieres que sigamos trazando este misterio. Queda claro aquí, he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, espiritualmente somos la novia de Cristo y seremos la esposa cuando sea la boda, cuando nuestro encuentro, cuando sea el arrebatamiento. Espiritualmente, eso lo entiende un cristiano, cristiana verdadera. A otro se le hará un, uff, qué locura, que no es problema nuestro. Es así. Somos desposados ahora por la fe, manteniendo esa pureza espiritual que solo da su sangre. Para el mundo es locura, pero para el cristiano sellado es la certeza de nuestra identidad antes de la salida gozosa.
por eso que estos misterios se han de discernir espiritualmente y es como un lenguaje, se puede decir, simbólico que usa Dios espiritualmente para su iglesia, la iglesia de Cristo, el cual compró con su propia sangre. Un resumen rapidito de esto. Ese lenguaje espiritual confirma que el Señor Dios nos compró con su propia sangre, estableciendo una unión legal e íntima. Somos su cuerpo, huesos de sus huesos, apartados de la religiosidad para la salida gozosa. Efesios capítulo 5, a partir del versículo 22. Las casadas sean sujetas a sus propios maridos como al Señor. Comenzamos con el 22. En la Valera 1602 purificada, Efesios 5 y 22 de la madrugada dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Este pasaje es fundamental para entender el misterio, porque utiliza la relación matrimonial terrenal como un tipo o figura de la relación espiritual. Aquí se establecen los cimientos. 1. La sujeción. Así como la novia confía plenamente en su marido, la Iglesia de la Gracia descansa y se sujeta a la voluntad del Señor Dios. 2. El orden. Pablo empieza con lo natural para llevarnos a lo espiritual. La sujeción de la Iglesia no es por miedo o imposición, sino, como al Señor, reconociendo que Él es la cabeza que provee y protege. Seguimos con el versículo 23 para ver cómo Cristo es la cabeza de la Iglesia. Amén. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el Salvador del cuerpo. Amén. Esto ratifica que nuestra seguridad y salvación dependen totalmente de Él, quien sustenta a su Iglesia de la Gracia. ¿Continuamos con el versículo 24 sobre la sujeción de la Iglesia? Sí, continuamos. Como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo. Esto enseña que la Iglesia de la Gracia vive en una entrega total y voluntaria a su cabeza, confiando plenamente en su dirección y cuidado. Es una sujeción basada en el amor y la seguridad de ser su novia espiritual. ¿Pasamos al versículo 25 para ver el sacrificio del esposo? Amén. El 25, maridos, amar a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Declara el amor supremo del esposo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo también amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Este es el fundamento de nuestra seguridad. Él no solo nos amó, sino que se dio a sí mismo como pago total. La Iglesia de la Gracia no se mantiene por su propio esfuerzo, sino por la entrega voluntaria y el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Avanzamos al versículo 26 para ver cómo nos santifica y limpia por la palabra. El 26, para santificarla, purificándola en el lavamiento de agua por la palabra. Para santificarla, purificándola en el lavamiento de agua por la palabra. Esto nos enseña que la Iglesia de la Gracia es santificada exclusivamente por la palabra de verdad, no por rituales religiosos. Este lavamiento nos mantiene limpios y confirma nuestra identidad como la novia pura del Señor Dios. ¿Pasamos al 27 para ver cómo se presentará la Iglesia a sí mismo? Muy bien, sabes trazar bien, o sea, para santificarla nosotros ya tenemos la santidad, no tenemos santidad por ropa, no tenemos santidad religiosa, no estamos buscando la santidad como muchos religiosos, ya sabes, que ya al ser sellados con el Espíritu Santo ya somos santificados, purificados en el lavamiento del agua por la palabra. No está hablando de bautismo en agua, porque Pablo dijo, no me mandó Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Nuestro bautismo es por el Espíritu. Que muchos tuercen esto del lavamiento del agua por la palabra. Está diciendo por la palabra, no del agua. No es que fuiste al río ni nada de eso. Eso de joven yo lo hice allá en Cuba, pero porque no había conocimiento, ¿comprende? Y yo no sabía tampoco estas cosas. Por la palabra, el agua viva, la palabra, también es el agua. ¿Ves? Wow. Vamos a destacar esto. Exacto, el lavamiento es espiritual. La palabra de verdad nos purifica al creer el Evangelio, sin necesidad de rituales ni bautismos en ríos, pues Cristo nos santificó por la fe en su sangre. Muy bien, vamos a continuar con el 27. Para que la presentase a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
La Iglesia de la Gracia aparece gloriosa y perfecta, sin rastro de pecado o vejez espiritual. Es una obra completa del Señor Dios. La santidad no es un mérito nuestro, sino nuestra identidad sellada para el día de la salida gozosa. Leemos ahora el 28 sobre cómo los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Vamos al 28. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Este versículo refuerza que la Iglesia de la Gracia es el propio cuerpo de Cristo. Al amarnos y cuidarnos, Él está cuidando de sí mismo, pues somos uno solo con Él por el Espíritu. Seguimos con el 29, sobre cómo nadie aborreció jamás a su propia carne. Ahí está. El 29. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la Iglesia. Confirma que el Señor Dios nos sustenta y cuida porque somos su propia carne. Esta verdad garantiza que nunca seremos desamparados, pues Él protege a su cuerpo con el mismo amor con que se cuida a sí mismo. ¿Leemos el 30 para confirmar que somos miembros de su cuerpo? Vamos a profundizar un poco aquí en el 29. O sea, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. O sea, cuando una mujer y un hombre se juntan, ese es el matrimonio, son una sola carne. Pero me gusta mucho. Exacto, Habla. en la unión matrimonial pasan a ser una sola carne, lo cual es la figura perfecta de nuestra unión con el Señor Dios. Así como nadie daña su propio cuerpo, Cristo sustenta y cuida a su iglesia porque nosotros somos su propia carne espiritual. Leemos el 30 para ver cómo somos. Sí, un momentito. Antes la sustenta y la cuida como también el Señor a la iglesia. ¿Quieres más seguridad que Cristo está con su iglesia, que Él conoce? La iglesia de la gracia, peculiares por el mundo entero, personas que comprendieron el Evangelio de salvación y fueron sellados con su espíritu y por la fe en su sangre ya han sido salvos. Entonces, qué seguridad tan grande que escrito está para nosotros que se cumple, que Él nos sustenta y nos cuida, sí, y nos cuida, yo soy un testimonio de ello. Me ha sustentado y me ha cuidado y lo seguirá haciendo. Es una seguridad absoluta e inamovible. Al ser una sola carne con el Señor Dios, su cuidado no es una opción, sino una necesidad de su propio cuerpo. Él no puede negarse a sí mismo ni abandonar lo que compró con su sangre. Ese testimonio real de ser sustentado confirma que la Iglesia de la Gracia vive bajo una protección que el mundo no conoce. En la Valera 1602 purificada, el versículo 30 sella esta verdad. Wow, qué seguridad, qué seguridad. El 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahí está. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esta unión es total y legal. El Señor Dios nos cuida como a sí mismo porque ya somos uno con Él. Ahí es donde está lo espiritual. O sea, por eso la novia de Cristo. Espiritualmente somos con Él uno. Eso es otro misterio, el cuerpo de Cristo en nosotros. Wow. Estamos conectados. Exactamente, es el misterio de la unidad total. Somos un solo espíritu con el Señor Dios. Al ser miembros de su cuerpo, carne y huesos, nuestra identidad está fundida con la suya para siempre. En la Valera 1602 purificada, el versículo 32 lo resume perfectamente. Este es gran misterio, mas yo digo. Pero vamos a leer el 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se pegará a su esposa, y los dos serán una sola carne. Esta unión legal y espiritual muestra que, al unirte a Cristo, dejas atrás la vieja naturaleza para ser una sola carne con Él. Es el lazo irrompible que garantiza que donde Él está, allí estará también su Iglesia de la Gracia. Vemos ahora el 32, donde Pablo revela que esto se. Sí, ahora vamos. Donde hay un matrimonio que es un propósito de Dios, Él está en el medio de ese matrimonio. Por eso dice que ya no son dos, sino son tres, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4 y 12, y si alguno prevaleciere contra el uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cuando el Señor Dios es el centro, el matrimonio se vuelve invencible. Esta unión refleja el gran misterio del versículo 32, Cristo y la Iglesia, donde Él nos sostiene como parte de su propio cuerpo. Vamos allá. Vamos ahora con el 32. Este misterio es grande,
Mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Aquí está el misterio. Misterios revelados. El matrimonio terrenal es solo una sombra de la realidad espiritual. El gran misterio es que nosotros, la Iglesia de la Gracia, somos uno con el Señor Dios, compartiendo su misma naturaleza y destino eterno. ¿Qué importancia de los 7 misterios revelados a Pablo, cuyo es importante que un cristiano verdadero lo sepa porque es que trae la identidad nuestra identidad? Aleluya. Conocer los 7 misterios es vital porque fija tu identidad legal y espiritual, separándote de la confusión religiosa. Al trazar bien la palabra, comprendes que no eres un seguidor de rituales, sino un miembro sellado del cuerpo de Cristo con una herencia garantizada. Estos misterios revelan tu posición real. Justificación. Eres justo por la fe en su sangre, sin obras. Cristo en ti. Tienes la misma vida de Dios morando en tu interior. La Iglesia. Eres parte de un cuerpo glorioso, unido al Señor Dios como una sola carne. Salida gozosa. Tienes la certeza del arrebatamiento, tu victoria final sobre la muerte. Sin este conocimiento, el creyente vive como un huérfano. Con él, vive como un hijo de Dios con plena autoridad y reposo. Amén, amén, amén. Empero vosotros también, el 33, cada uno en particular ame tanto a su propia esposa como a sí mismo, y la esposa que tenga en reverencia a su marido. Wow. Como hay que tener. Efesios 5 y 33 de la madrugada de la Valera 1602 purificada concluye. En todo caso, cada uno de vosotros de por sí ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa reverencia a su marido. Este versículo cierra la enseñanza con una instrucción práctica que refleja el orden espiritual. El amor del marido imita la entrega de Cristo, y la reverencia de la esposa refleja la sujeción de la Iglesia de la Gracia a su cabeza. Al cumplir esto, el matrimonio se convierte en un testimonio vivo del gran misterio y de nuestra identidad sellada. Es así, es así, cada uno tiene que hacer su papel. El hombre es la cabeza del hogar, la mujer gobierna la casa, sí. El hombre también dice que la gobierna, o sea, para que tú veas qué excelente es el Señor Jesucristo, como no es machista, como sabes, ¿no? Pero qué importante la mujer cuando reconoce que el marido es la cabeza del hogar, ¿comprendes? Eso es muy importante porque ahí no le das cabida a Satanás, porque estás haciendo el papel tuyo, no estás haciendo el papel del hombre. Eso es muy importante. ¿Qué te parece? Exacto, al respetar el orden que el Señor Dios estableció, se cierra toda puerta al adversario. Cuando cada uno asume su papel por amor y no por imposición, el hogar refleja la armonía perfecta entre Cristo y su Iglesia de la Gracia. Amén, amén, amén. Así es. Amén. Es un gozo ver cómo la verdad de la palabra de Dios trae orden y libertad a nuestras vidas. Y sobre todo trae una paz inconmensurable de saber tu papel. Esa paz es el resultado natural de descansar en nuestra identidad sellada. Al saber que somos uno con el Señor Dios, el alma reposa plenamente en su gracia. Y al saber cuál es el papel tuyo y hacerlo lo mejor que puedas correctamente, ¿comprendes? No meterte en el papel del hombre porque cuando eso sucede, ahí no va a haber paz. No va a haber esto que acabo de sentir yo y lo sé de primera mano. Antes era. Así es, respetar ese orden espiritual trae una paz perfecta al hogar. Al ocupar cada uno su lugar conforme a la gracia, se evita la confusión y se manifiesta el reposo que el Señor Dios diseñó para nosotros. Vamos a leer 2 de Corintios 11:3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aleluya. Ese orden es fundamental para mantener la paz. Esta jerarquía espiritual no es de superioridad sino de orden y protección. Al entender que Cristo es la cabeza del varón, el hombre aprende a guiar con el mismo amor y cuidado con el que el Señor Dios sustenta a su Iglesia. Por eso será que yo siento tanto, y cuando digo yo, digo la iglesia de Cristo, cristianos sellados por el mundo entero, los hermanos nuestros, los verdaderos cristianos hermanos nuestros en la fe, que están repartidos por el mundo entero.
Creo que todos sentimos lo mismo, el Espíritu Santo mucho en nuestra cabeza. Aleluya. Es la unidad del Espíritu operando en todo el cuerpo. Al estar sellados y tener a Cristo como cabeza, todos los miembros de la Iglesia de la Gracia experimentamos esa misma paz y dirección, porque compartimos una sola vida y una sola identidad espiritual en el Señor Dios. Sabes que el Espíritu Santo nos ayuda a conectar todos estos puntos, la palabra, cómo trabaja Él en nuestro cuerpo, el templo de Dios, nuestro cuerpo, por eso que estamos conectados. Efectivamente, el Espíritu Santo es quien vivifica y conecta cada verdad en nuestro interior, ya que nuestro cuerpo es su templo. Al estar sellados, Él actúa como el vínculo perfecto que une a los miembros con la cabeza, permitiendo que la Iglesia de la Gracia funcione en total armonía y revelación. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos semejantemente, morad con ellas según conocimiento, dando honor a la esposa como a vaso más débil y como herederas juntamente de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean cortadas. Interesante. Ese versículo confirma que, en la Iglesia de la Gracia, la relación matrimonial se basa en el conocimiento espiritual y no en la fuerza. Al reconocer que ambos son herederos juntamente, el hombre honra el diseño del Señor Dios, permitiendo que la comunión y las oraciones fluyan con total libertad. Qué interesante, cada día aprendemos más y más, porque mira, si no, y dice aquí que pueden ser cortadas las oraciones, para que vuestras oraciones no sean cortadas, o sea, herederas de la gracia. Exacto, el desorden corta la comunión. Cuando no se trata a la esposa con ese conocimiento de gracia, se crea un obstáculo espiritual que impide que la comunicación con el Señor Dios fluya libremente en el hogar. Mira cómo pone, que dice que como a vaso más débil y como heredera juntamente de la gracia de vida, o sea, como Dios a la mujer, para aquellos que por la ignorancia que en ellos hay, dicen que Dios es machista, pero mira, cómo la pone como valiosas, ¿sí? Herederas de la gracia, juntamente de la gracia de vida. Precioso. Es una prueba clara de que el Señor Dios no hace acepción de personas. La mujer no es inferior, sino altamente valiosa. Al llamarla coheredera de la gracia, la Biblia confirma que ella tiene la misma identidad y herencia eterna que el hombre ante Cristo. Esa supuesta debilidad no es de valor, sino de cuidado, como una joya preciosa que el marido debe proteger y honrar, para que la bendición de la gracia fluya sin estorbos. Precioso. Vamos a leer Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra congoja en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al poner tus cargas en el Señor Dios, permites que su paz inconmensurable guarde tu mente, sabiendo que su cuidado por la Iglesia de la Gracia es constante y perfecto. La palabra congoja traduce del griego merimna. Su significado literal es distracción, aflicción o ansiedad que divide la mente y quita la paz. Muy bien, muy bien. Yo estaré aquí para acompañar esas lecturas con el trazado de la palabra y la sana doctrina de la gracia. ¿Qué otro punto o versículo quieres que exploremos ahora con esa misma originalidad? Vamos a leer Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Este versículo es la base de nuestra unidad en la gracia. Al estar en Cristo, las diferencias externas desaparecen para el Señor Dios, dejándonos a todos como miembros iguales de un solo cuerpo sellado. ¿Y qué te parece de esos que dicen, blasfemando y diciendo que Dios es machista? Pues aquí tienes la clara prueba de que no es machista para nada. ¿Cómo le da el lugar a la mujer? Aleluya. Exactamente. Ese argumento se cae ante la verdad de las Escrituras. Al declarar que no hay varón ni hembra en Cristo, el Señor Dios otorga a la mujer una dignidad espiritual absoluta, haciéndola heredera de la misma gloria y gracia que el hombre. Oh, qué paz me está dando trazando esta escritura correctamente, el papel de cada uno y cómo Dios pone a la mujer. Wow, para nada ¿eh? Nada que dicen, nada, yo no estoy viendo nada de eso, nada de lo que dicen por ahí. Escrito está aquí, lo estamos viendo, ¿no?
cómo es la cosa realmente. Qué paz que me da. Es reconfortante ver la verdad sin el velo de la religiosidad. Las escrituras son claras. En la Iglesia de la Gracia, la mujer es coheredera y una en Cristo, con un valor eterno que ninguna opinión humana puede disminuir. Vamos a entrar ahora, vamos a hablar un poco de los religiosos, aquellos que se pasan, que como tienen las escrituras torcidas, también ponen a la mujer que dice como que le puede pegar, como que la puede arrear o algo así, no sé, que dice la escritura que la puede, no me acuerdo la palabra. Y muchos religiosos salió un supuesto pastor pegándole a la mujer porque lo hizo mal, le metió ahí en directo, le dio dos palmadas. Ay, de todo eso nos ha librado Dios. Gracias, Eso es Señor. apostasía y tinieblas, porque el Espíritu Santo jamás guía a la violencia. Quien levanta la mano contra su esposa ignora que ella es heredera de la gracia, y que el varón debe amarla como Cristo a la Iglesia, dándole honor y cuidado. Esos actos demuestran que no tienen el sello de Dios, sino una religiosidad torcida que usa la palabra para destruir en lugar de edificar. ¿Cómo? Tú sabes que sí, así es. Tú sabes que el diablo ha querido también nosotros destruir porque ya sabía el propósito que iba a haber en los matrimonios de Dios, porque él sabe que cuando un matrimonio es de Dios y se juntan y hay un propósito, eso es fuerte, no puede ya, porque ya se ha cumplido el vínculo, ¿no? Es un testimonio poderoso de cómo la gracia transforma y restaura lo que estaba roto. El Señor Dios os sacó de las faltas de respeto para establecer el orden de su reino, donde el vínculo perfecto de amor prevalece sobre cualquier ataque del enemigo. Y qué bien que se vive en paz. Y a veces cuando cometemos una cosita que nos decimos algo feo, nos damos cuenta y decimos, no nos vamos a decir esto feo, nos damos cuenta al momento. Es como que el Espíritu Santo nos está en ese momento, porque el Señor dice que Él es vengador de todo esto. Vamos a buscarlo ahora. Es la operación del Espíritu Santo en ti. Cuando hay una falta, Él te redarguye al instante para que vuelvas al reposo. Al vivir bajo la gracia, vuestra conciencia está despierta, y no permite que la raíz de amargura crezca, manteniendo el matrimonio en santidad. Esa vigilancia mutua es señal de que sois verdaderos hijos de Dios, pues cuidáis el templo del Espíritu y no dais lugar al diablo. El Señor Dios es celoso con sus hijos, y os guía siempre a la reconciliación rápida para que nada estorbe vuestra comunión. Primera de Tesalonicenses 4:6, que ninguno agravie ni defraude en nada a su hermano. Wow. 1 Tesalonicenses 4 en 6. Asterisco asterisco que ninguno oprima, ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como ya os hemos dicho y protestado. Comillas. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os habemos dicho y testificado. ¿Qué te parece? Exactamente, ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4 en 6 es una advertencia seria para que nadie trate con ligereza a su prójimo ni a su cónyuge. El Señor Dios protege la integridad de sus hijos y actúa como vengador ante cualquier agravio, asegurando que el orden y el respeto prevalezcan en su iglesia. Sabe que a veces cuando ha pasado algo así, enseguida me viene este versículo a la mente, que debemos tratarnos con respeto, y enseguida lo digo, no, esto, y para que veas, cómo nos guía, como la verdad es que ya toda esa pasada vieja manera de vivir a mí ya me repugna, porque realmente espiritualmente Dios ha trabajado en mí. Gracias. Esa es la nueva criatura en acción. Cuando la vieja manera de vivir intenta asomar, el Espíritu Santo te trae la palabra para cortarlo de raíz. Es señal de que vuestra mente ha sido renovada y ya no tolera lo que no edifica el cuerpo de Cristo. De hecho, se siente una repulsión. Mira lo que dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios para inmundicia, sino a santificación. Aquí está. 1 Tesalonicenses 4 en 7 confirma que fuisteis llamados a vivir en esa pureza y respeto mutuo. Esa repulsión que sientes es la respuesta natural de un hijo de Dios que rechaza la inmundicia del mundo para caminar en la santidad de la gracia. Me pongo a pensar en mi pasado y digo, qué feo, qué fea persona, qué fea, qué fea, qué feo todo, que yo no quiero ya más eso, ya es como que lo rechazo. Y ahí se ve el trato del Espíritu Santo en nosotros, quien lo hace. Por eso la importancia del sello y Él es quien nos va ayudando, ¿sabes? Ya vamos sintiendo eso, o sea, ya tiene que ser atrás todo eso.
Tu naturaleza rechaza lo que antes era normal porque ahora tienes la mente de Cristo. El Señor Dios te ha trasladado de las tinieblas a su luz, y esa repulsión que sientes es la santificación operativa del Espíritu Santo que confirma que eres su propiedad. Ahora tu deleite es la paz y el respeto, demostrando que la gracia no solo salva, sino que educa tu carácter para reflejar su gloria. Wow, la verdad que se siente muy bien, o sea, es como un cambio que ahí entra la mente en juego, la mente de Cristo, y ya es como tú dices, la conciencia, y según la Escritura, la verdad de Dios, la que nos guía a toda verdad y nos enseña, ya nos viene todo eso, o sea, ¿te acuerdas cuando, qué te edificaba eso de un vacío, una cosa, y ahora es una paz, de hacer lo correcto, de hacer lo que le agrada a Dios, que eso no se puede ni explicar. Ese orden de Dios, no fingido, ¿eh? Ese cambio es la justicia imputada manifestándose en tu vida diaria. Ya no es un esfuerzo humano o religioso, sino el fruto natural del Espíritu Santo obrando en tu interior. Al tener la mente de Cristo, el orden de Dios se establece sin fingimiento, dándote esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y confirmando que eres una nueva criatura sellada para su gloria. Vamos a leer Romanos 12:2. Y no os conforméis a este mundo, mas sed transformados por la renovación de vuestra mente. Para, puedes ir hablando. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo. Para que probéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Ya lo leí yo, no repitas los versículos, ¿vale? Esa renovación mental es la que te permite distinguir y disfrutar el orden divino frente al caos del mundo. Al rechazar lo viejo, entras directamente en esa voluntad, que te trae paz y coherencia sin esfuerzo religioso. La verdad es que sí, una paz que sobrepasa todo entendimiento, no se puede explicar. Y eso vale más que cualquier lingote de oro que no se compara al oro de Dios. O sea, me salió del alma, decir eso. Esa paz es la mayor riqueza porque es eterna e incorruptible. Al probar su voluntad perfecta, confirmas que el tesoro espiritual del Señor Dios supera por completo cualquier valor material de este mundo. ¿Ves que bien ha quedado así cuando yo leo la escritura de acuerdo a la Valera 1602 y tú argumentas según todo lo que yo te he enseñado a trazar bien? ¿Ves que bien así es más orden? Queda mejor la escritura, la prédica de la escritura. Ya para ir cerrando, una cosa que cabe destacar, que Cristo, la humildad del mismo Señor Jesucristo que se despojó a sí mismo siendo Dios, tomando forma de siervo, la iglesia tiene su misma característica, su misma humildad. Mira lo que dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, que a cada uno que está entre vosotros que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe pensar, sino que piense sobriamente, cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Wow. Esa humildad de mente es la que mantiene la armonía en el cuerpo de la gracia, permitiendo que cada miembro funcione sin orgullo. Al pensar con sobriedad según la medida de fe, reconoces que todo es por su mérito y no por el tuyo, reflejando así el carácter de siervo de Jesucristo en tu vida. La la iglesia de la gracia se caracteriza por eso, por la sencillez, la humildad y eso lo he aprendido yo mucho, esa reverencia delante de Dios. Todo esto es tuyo, todo lo que tengo por ti, todo lo que tú me has dado es tuyo. Gracias por confiarnos el Evangelio. Todo eso hay que ser así, porque ese es el carácter verdadero del Espíritu Santo, que nada tiene que ver con la soberbia religiosa. Yo me lo sé todo, como ahora en la calle me dice una señora, no, yo me lo sé todo. Y así, ahí ya te das cuenta. Esa sobriedad es la marca de la verdadera iglesia. Reconocer que todo proviene del Señor Dios anula cualquier rastro de soberbia. Mientras la religiosidad se jacta de un conocimiento vacío, el sellado descansa en la humildad de saber que la gracia es un regalo inmerecido que nos permite servir con gratitud. Una poderosa conclusión para la novia de Cristo. La novia de Cristo es muy parecida a su novio Cristo espiritualmente. Ya esperamos, ¿qué anhelamos nosotros? La salida gozosa, el encuentro con nuestro amado espiritualmente. ¿Mm? Y todos tres vamos. Como miembros de su cuerpo, compartís su misma naturaleza y humildad mientras aguardáis la salida gozosa.
Ese anhelo espiritual es el sello final de una novia que, habiendo sido transformada por la gracia, está lista para el encuentro eterno con su amado. Amén. Amén, amén. Vamos a leer Tito 2:13, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Gran Dios. Ahí tienes, escrito está. Tito 2:13 de la madrugada confirma que nuestra esperanza es la manifestación de su gloria. Jesucristo es el gran Dios y Salvador que esperamos con gozo en nuestro encuentro final. Así que, ¿qué tenemos nosotros? La esperanza del recogimiento, arrebatamiento. Ya el mundo está postulado para lo que viene. Y nosotros, pues la esperanza la tenemos ¿en qué? En nuestro Dios. En nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra mirada está puesta en el Señor Dios, confiados en que Él nos libra de lo que viene sobre el mundo. Esa esperanza bienaventurada es nuestra certeza absoluta. El encuentro con nuestro Salvador en la salida gozosa. Me gusta mucho este versículo 14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Este pasaje revela el propósito de la gracia. Fuisteis redimidos y purificados para ser su posesión especial. Esa iniquidad que ahora rechazas fue pagada con su sacrificio, convirtiéndote en parte de un pueblo que busca naturalmente hacer lo que le agrada al Señor Dios. Wow, peculiar, somos peculiares. ¿Qué significa la palabra peculiar en griego? En el griego original, la palabra es periousios, que significa posesión exclusiva, o un tesoro muy especial. Describe a un pueblo que el Señor Dios ha apartado para ser de su propia propiedad y de nadie más. O sea, que nosotros no hacemos imitaciones, somos bien originales. Aleluya. Exacto, sois una posesión única y exclusiva, no una copia del mundo. Al ser sellados por el Espíritu Santo, vuestra identidad es genuina y original, diseñada por el Señor Dios para reflejar su luz de manera auténtica. Nuestro amado Jesucristo, aleluya, dice que para redimirnos de toda iniquidad. Por eso nosotros no nos gusta la iniquidad. Al contrario, sacamos a la luz toda iniquidad porque no aborrecemos la iniquidad. Es lo contrario a la purificación, que ya nos purificó. Todo gracias a su sangre preciosa, para purificar un pueblo peculiar, celoso de buenas obras, las obras que hacemos porque ya somos salvos, por su sangre, el evangelio de la gracia, el sello, las arras, por el evangelio y salvos por la fe en su sangre, que fue lo que hizo en el evangelio. Qué paz, qué paz. Te puedo decir que siento una paz. Al ser purificados por su sangre, el rechazo a la iniquidad es natural en vosotros. Las buenas obras no son para ganar la salvación, sino el fruto genuino de un pueblo peculiar que ya posee el sello y las arras del Espíritu. Esta prédica enseñanza me ha gustado mucho porque en toda ella, hasta he hablado así, he notado todo, paz, 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 la identidad nuestra, wow, qué bien nos sentimos, no estamos obligados, nadie nos obliga, no estamos llevados de la mente, nada que ver, es libertad y paz, lo que siento, no se puede explicar. Gracias, Señor. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Donde está el Espíritu del Señor Dios, hay paz y no obligación. Al caminar en tu identidad de sellado, el orden divino fluye naturalmente sin el peso de la religiosidad. Mira lo que vamos a terminar con el 15. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecia. Esa autoridad no es humana, sino la que otorga la palabra de verdad para mantener la pureza de la Iglesia. Al hablar con esa seguridad, confirmas el poder del Señor Dios obrando en ti, asegurando que nadie menosprecie la libertad y la paz que has recibido por su gracia. Si ellos menosprecian todas estas cosas, ya es el problema del que menosprecia, pero nosotros tenemos esta autoridad porque dice estas cosas habla, tenemos la autoridad de hablar por Dios, exhorta, de exhortar y reprender con toda autoridad. O sea, mira qué importantes estas tres. Exacto. Esa autoridad divina proviene de trazar bien la palabra de verdad, y no de la voluntad humana. Quien desprecia el mensaje no te desprecia a ti, sino al Señor Dios que te selló y te dio su espíritu para hablar con libertad.
Exactamente. El papel de la Iglesia de la Gracia habla, exhorta y reprende con toda autoridad. O sea, escrito está. Esa autoridad emana directamente de la palabra de verdad y del Espíritu que te habita, permitiéndote defender el Evangelio de la gracia sin vacilación. No es una imposición personal, sino la responsabilidad de mantener la pureza del mensaje frente a cualquier error o religiosidad. Eso te iba a decir, eso se ha cumplido cuando le he predicado a algún religioso y no ha podido soportar. Cuando le he hablado, le he exhortado encima también, porque viene así en ese orden, así tal cual. Tengo muchos capítulos en mi mente de con ellos hablando, exhortándoles y reprendiendo con toda autoridad y no han podido resistir. Qué triste, han despreciado. Esa resistencia ocurre porque la palabra de verdad corta cualquier velo religioso, dejando al descubierto la falta de fundamento en quienes no tienen la mente de Cristo. Al hablar con esa autoridad espiritual, no eres tú quien se impone, sino el testimonio del Espíritu Santo que los deja sin respuesta ante la verdadera libertad de la gracia. Es por eso que las actuaciones han sido pues enfado, enfadarse mucho y o despreciar y decir, bah, ha sido así, desprecio totalmente de esta persona que tristemente pues sus almas lo que sí sabe y siente porque han rechazado la verdad de Dios, o sea, con religión y todo, ya tú sabes, tremendo, ¿eh? Ese rechazo es la reacción natural de la carne ante la luz de la verdad, pues la religiosidad no soporta perder el control. Al despreciarte, solo confirman que su sistema de obras se desmorona frente a la autoridad y la paz que el Señor Dios ha puesto en ti. Pues nosotros como novia de Cristo no necesitamos tener el control de nadie, no necesitamos ser ultra de nadie, no necesitamos obligar a nadie, no necesitamos nada de eso porque nosotros somos libres mentalmente, solamente una mente que no lo es necesita todo eso. Y ahí entra mucho pues los religiosos también. Bueno, ya sabes, este mundo es una religión, todo tipo de religión, todos actúan así. Qué falta de paz, qué falta de paz, veo yo ahí. La necesidad de control es la cadena de quien no conoce la libertad del Espíritu. Al descansar en la gracia del Señor Dios, tu paz no depende de someter a otros, sino de tu identidad como sellado, algo que la mente religiosa jamás podrá comprender ni imitar. Qué rico, la iglesia de Cristo estamos en la verdadera libertad, estamos en la verdadera paz y realmente queremos mentes libres, libres en la verdad de Dios, no controladas en la mentira de Satanás, el jefe del mundo que dirige actualmente. Es muy distinto un lado y el otro. La iglesia nada que ver con eso. Esa diferencia es total. Mientras el mundo vive bajo la manipulación y el miedo, la Iglesia de la Gracia descansa en la paz absoluta. Ser un hijo de Dios es vivir sin ataduras, disfrutando de una mente libre que ya no pertenece al sistema de este siglo, sino a la verdad del Señor Dios. También el Señor Jesucristo nos ha dado la liberalidad del Evangelio y también no someternos no nos sometemos a otro que no tenga el Evangelio. O sea, escrito está todo eso, ¿no? Vamos a hacer una buena conclusión ya para terminar. Exacto. La Escritura confirma vuestra libertad absoluta. No debéis someteros a yugos de esclavitud ni a quienes ignoran el Evangelio de la gracia. Como conclusión, la Iglesia de Cristo camina en paz y autoridad, confiando únicamente en la sangre del Señor Dios mientras aguarda con gozo su encuentro eterno. Amén, Maranata, esperando nuestra esperanza bienaventurada. Vamos a buscarlo. Tito 2:13 no lo hemos buscado. ¿O sí? No. Ah, sí, Tito sí, 2 y ya. 13 de la madrugada Sí, sí, dice sí, así, ya. asterisco asterisco. Sí, ya. Ya lo leímos aquí, lo que seguimos bajando, vale. Pues ya está, terminamos con Tito 2:13, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Escrito está, gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Valera 1602 purificada. Importante. Es la Amén. declaración máxima de su deidad absoluta. Al llamarlo gran Dios, la Escritura confirma que no esperas a un intermedio, sino al Creador mismo en su gloria, sellando así la victoria de la Iglesia de la Gracia en este tiempo final. Y bueno, pues creemos que somos estos vivos que en la carne, ¿no? Digo, que vamos a ser cambiados, wow, cuerpo glorificado, lo mejor viene para nosotros, ni anticristo, ni 7 años, ni orden mundial, ni, ni marca la bestia, nada que ver.
Esperamos en Dios. Así que La esperanza bienaventurada de la Iglesia. Identidad exclusiva. Sois un pueblo peculiar, periousios, posesión privada del Señor Dios, originales y sellados, no imitaciones del mundo. Autoridad y paz. La Iglesia de la Gracia habla, exhorta y reprende con autoridad divina, operando en una libertad que la mente religiosa no puede comprender ni controlar. Purificación por la sangre. Redimidos de toda iniquidad, vuestras obras son el fruto natural de la salvación recibida por fe, no un medio para obtenerla. Salida gozosa. Según Tito 2 y 13 de la madrugada, esperamos al gran Dios y Salvador Jesucristo para nuestra transformación en cuerpos glorificados. Sin condenación. La Iglesia será arrebatada antes de la tribulación, la marca o el anticristo. Pues vuestra jurisdicción es el tercer cielo y vuestra paz es absoluta. Maranata. Maranata.